no le importan las consecuencias de su acción, ¿verdad? Em, por ejemplo, en el caso de un ejemplo de doble eventual, es el caso del conductor que va a exceso de velocidad a sabiendas de que la vía no es apta para ello, o que en la hora donde que hay mucho transeúnte o mucho tráfico a la hora en que se va a producir el hecho. Él acepta como probable o como posible que se pueda producir, que se produzca un resultado dañoso y no le importa, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los conductores de la ruta urbana, que sabe que van peleando línea, ¿verdad? En horas de alto tráfico, de alto nivel de tráfico, y donde sabe que hay peatones, que hay gente que está en peligro y también que llevan pasajeros en su vehículo, y entonces no van a una velocidad adecuada o van manejando a exceso de velocidad o con imprudencia. Entonces sí, ahí se sabe que hay doble eventual, ¿verdad? Porque no les importa las consecuencias de su acción. Eh, este es lo que se llama dolo condicionado, ¿verdad? Em, Porque la persona sabe o está obligado a saber y presumir, además, el autor acepta las consecuencias que se derivan de su acción. Por eso es imprescindible atenerse a lo que establece el Código Penal, ¿verdad? Con lo que da lugar a al concepto de doble eventual. Voy a buscar el código creo que habíamos leído ese concepto que está en los primeros artículos del código. A ver. Sí, es el artículo 17. Dolo directo sería la realización de la conducta típica con conocimiento de voluntad, ¿verdad? Son los dos elementos, ¿verdad? Volitivo y cognitivo. También actúa dolosamente quien asume la producción de un resultado que sin ser seguro se puede derivar del curso normal de los hechos. O sea que la persona sabe que no quiere el resultado, pero tampoco desea producir un resultado dañoso o producir lesiones a un bien jurídico. Pero no se detiene en su accionar y aunque sabe que es previsible que pueda producirse un resultado grave o un resultado típico, continúa realizando su acción hasta que acepta las consecuencias que se puedan derivar del curso de sus hechos. El caso de los que van a exceso de velocidad, ¿verdad? En una carretera, ¿verdad? Sabiendo que pueden provocar un accidente, no les interesa, lo que les importa después es ganar en la competencia o llegar primero al lugar de meta, ¿verdad? Sin importarle las consecuencias de su accionar. Veamos entonces cuál es la diferencia. Pasemos a la lección 26, que es ya entrando a la parte de los delitos imprudentes o delitos culposos. La culpa puede ser consciente o inconsciente. Una acción típica antijurídica puede ser cometida a título de dolo o a título de culpa o de imprudencia. Corresponde estudiar la culpa. Los delitos que se cometen a título de culpa reciben el nombre de delitos culposos o delitos imprudentes. Comete un delito imprudente quien causa un resultado típicamente jurídico, es decir, que comete una acción típica o constitutiva de delito, pero sin dolo, es decir, que la culpa, obviamente la culpa excluye el dolo, ¿verdad? Como consecuencia de un descuido o de un descuido por el evitable, es decir, que la persona em, cuando realiza una acción imprudente o una acción culposa, falta a las reglas del debido cuidado en el manejo de, por ejemplo, el uso de vehículos, el uso de armas, el uso de maquinaria,
el uso de objetos que representan un riesgo para él o para terceros, ¿verdad? Em, pero sin embargo, esa consecuencia es evitable, ¿verdad? Porque la imprudencia es la falta de cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, el exceso de velocidad, como por ejemplo el usar un objeto. Vaya, por ejemplo, el hecho de tener una licencia para manejar carro liviano y con esa licencia manejar carros pesados, no puede, no está capacitado ni está autorizado para ello. Entonces, aparte de que para manejar un vehículo pesado se necesita un entrenamiento, una certificación, ¿verdad? Porque requiere una experticia especial, ¿verdad? Como por ejemplo manejar una máquina que tenga una guillotina con la que se corta un papel, ¿verdad? O bloques de papel, o manejar una maquinaria pesada en una fábrica, ¿verdad? Entonces, eso necesita cierta experticia. Entonces, digamos que los delitos imprudentes se pueden cometer por impericia, por imprudencia, por negligencia, ¿verdad? Cuando hablamos de impericia es que la persona no tiene el conocimiento necesario o no tiene el entrenamiento necesario, ¿verdad? Cuando hablamos de imprudencia es que la persona se excede de digamos, se toma riesgos que la persona puede prever de que pueda suceder entonces una persona, digamos, normal, al realizar una acción imprudente, deja de actuar. Si sabe que va a cometer un delito, deja de actuar, ¿verdad? Pero un dolo eventual no deja de actuar. Continúa realizando su acción a pesar de que cree que o puede prever que puede cometer una acción típica. Para determinar si el delito es culposo, es necesario precisar en primer término si la acción típicamente antijurídica no se ha ejecutado dolosamente. Pues por definición el dolo excluye la culpa. O sea, no puede haber dolo y culpa al mismo tiempo. O es una acción dolosa o es culposa. Los límites entre dolo y culpa están marcados por el dolo eventual y la culpa consciente. O sea, que el dolo termina donde el dolo eventual y la culpa principia, con la culpa consciente. Entonces, la culpa consciente o con previsión, en este caso, ¿verdad? La culpa puede ser consciente o inconsciente. La culpa consciente es con previsión. Es decir, cuando hablamos de previsión es que la persona puede prever. El autor sabe o debe saber que su conducta puede producir una lesión a un bien jurídico, pero espera y confía que dicha lesión no se producirá finalmente. Entonces, esa capacidad de prever eh, es importante porque si la persona puede prever que su acción puede lesionar un bien jurídico, pero confía que no se va a producir debido a su pericia o a su experiencia, y si la lesión aún así se produce, entonces se llama culpa consciente o con previsión, porque él sabía que podía ocurrir y no dejó de actuar. Por ejemplo, X dispara sobre un cigarrillo que su amigo sostiene con la boca, porque confía en no lesionarlo. Si le falla la puntería o lo lesiona, estas lesiones serían culposas, ¿verdad? Si en cambio, en este mismo ejemplo, no confía en su puntería, pero dispara porque se dice, hiera o no hiera a X, yo disparo y me atengo a las consecuencias, entonces, como hemos visto al estudiar el dolo eventual, las lesiones que llegarían a causarle a X serían dolosas con dolo eventual. Es decir, lo importante aquí es que en ambos casos se puede prever un resultado, pero en el caso de las lesiones culposas, la persona confía en su experiencia, ¿verdad? Confía en su puntería, como en el caso que les estoy planteando, pero en el otro caso de que no se confía en la puntería y aún así se continúa realizando la acción, a pesar de que puede prever de que puede causarle daño a su amigo y aún así sigue actuando, entonces ya sería con dolo eventual. Ya no sería culposo, sino que con dolo eventual. El dolo eventual y la culpa consciente se parecen, o sea, en lo que se parecen es que en ambos el autor
El autor sabe que su acción puede llegar a producir el resultado, o sea que en ambos casos puede prever o puede anticiparse, ¿verdad?, a un posible resultado. La lesión a un bien jurídico, pero se diferencian en que el dolo eventual, el actor actúa porque consciente y asume las consecuencias en el dolo eventual, ¿verdad? En tanto que en la culpa consciente actúa porque espera y confía que no se va a producir ningún resultado. En la culpa consciente se supone que el autor no actuaría en caso de estar seguro de creer que el daño se puede producir. En tanto que en el dolo eventual el autor no se detiene y aún en el caso de creer que lo más probable es que el daño se produzca, continúa su acción. Ahora son dos situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el accidente que se dio, verdad? Aquí en Tegucigalpa hay un grupo de muchachos que tienen carros modificados y los jueves hacen competencias a medianoche, ¿verdad? Pues resulta que en una ocasión unas muchachas que estaban tomando, ¿verdad? Ese jueves estaban tomando y se suben a un carro que iba a participar en una competencia, a sabiendas, ¿verdad?, de que ese carro iba a correr a alta velocidad por el bulevar. Y también el conductor sube a las muchachas a sabiendas de que también estaba tomando bebidas alcohólicas y a sabiendas del riesgo que implicaba llevar pasajeros a una competencia de velocidad. Partiendo que en Tegucigalpa pues no hay lugares apropiados para hacer ese tipo de competencias, ¿verdad? Y partiendo de que andaban tomados. Y también el riesgo que de por sí representa participar en ese tipo de competencias. Entonces, en este caso hubo un accidente, ¿verdad? Con tal mala suerte que el carro chocó con un poste de alumbrado eléctrico y se partió en dos. Y las muchachas que iban en los asientos de atrás fueron las que fallecieron. Y el conductor y el amigo no, solo resultaron con lesiones leves, ¿verdad? Y entonces aquí la fiscalía acusó por dolo eventual, ¿verdad? Porque consideró de que ellos aumentaron el riesgo por el hecho del consumo de bebidas alcohólicas y también por el hecho de que no debían llevar pasajeros, porque de por sí que es una conducta peligrosa, ¿verdad? Eso de participar en competencias de velocidad en lugares que no están apropiados, que no son apropiados para ello. Entonces, bueno, al final de todo, la fiscalía, pues, el juez condenó, pero condenó por un homicidio doble culposo, porque se dijo bueno, ahí normalmente estas cosas van a las cortes de apelaciones o van a casación, ¿verdad? Porque el tribunal terminó calificando el delito como un homicidio culposo doble, cuando en realidad lo que se había cometido era un homicidio doble, pero con dolo eventual. Y como dijimos, el dolo eventual se sanciona de igual manera que el dolo directo, ¿verdad? La pena es la misma. En cambio, el homicidio en grado de culpabilidad o homicidio culposo es un homicidio atenuado porque tiene una pena rebajada en un tercio normalmente. Dígame, Leonel, abra su cámara, por favor. Leonel José Paz, ¿va a hacer alguna pregunta? Perdón, se me marcó, estaba moviendo el teléfono. Ok, ok. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre la diferencia entre dolo directo y dolo eventual? Y entre dolo eventual y culpa consciente. Recuerden que en ambos casos se puede prever el resultado. En ambos casos se puede prever el resultado, tanto en el dolo eventual como en la culpa consciente. Nada más que en el caso del dolo eventual, la persona no le importa producir las consecuencias o sea que aumenta el riesgo de su participación, ¿verdad? Sin importarle las consecuencias que se puedan producir. Dígame, Osman. Abogado, no sé si me puede aclarar un poco, pero entonces el doloso y el dolo culpable es el mismo a la hora de la aplicabilidad, entonces.
No, el dolo directo se castiga Directo. como, o el dolo eventual se castiga como el dolo directo, ¿verdad? Pero el delito o el homicidio culposo es un homicidio atenuado, es un homicidio atenuado, ¿verdad? Entonces, siempre el grado de culpa es menor en los delitos culposos o imprudentes y siempre se castigan de manera menor que a un delito que sea doloso, ¿verdad? Queda claro eso, ¿verdad? Sí, 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 claro. Los delitos dolosos, no importa el tipo de dolo que sea o dolo directo o dolo eventual, se castigan igual, ¿verdad? Y son más graves que los delitos culposos o imprudentes. El delito culposo o imprudente es un delito de atenuado, un delito atenuado, porque siempre representa mayor grado de peligro una persona que realiza una acción consciente y voluntaria y que desea que se produzca el resultado lesivo a un bien jurídico. ¿Verdad? Siempre a alguien que provoca un hecho típico, pero sin intención, sin querer que ese resultado se produzca o como resultado de imprudencia. Permítame un segundito. Mm. Ok. Hecha la diferencia entre doble eventual y dolo directo y dolo eventual y culpa consciente, entonces debemos hacer la diferencia, ¿ven? Entre culpa consciente y culpa inconsciente. La culpa consciente se habla de culpa consciente cuando el autor, si bien ha previsto la posibilidad de la producción de resultado, ha creído como consecuencia de supraestimar su capacidad final de dirección e infravalorar el deber de cuidado, el que le ha sido impuesto y puede cumplir, poder evitar ese evento. En la culpa inconsciente, existe culpa inconsciente o negligencia cuando el sujeto, por no emplear el deber de cuidado que le corresponde y puede cumplir, no ha previsto siquiera la posibilidad de que se produzca el resultado típico. La diferencia principal entre culpa consciente y culpa inconsciente radica en que en la primera hay previsión. Se sabe que puede producir un resultado lesivo y en la segunda no hay previsión. Se sabe, no se sabe ni se piensa que puede provocarse un resultado lesivo. La distinción entre culpa consciente y culpa inconsciente no es esa precisamente. Y entre culpa consciente y caso fortuito, ¿cuál sería la diferencia? El caso fortuito, ¿qué es para ustedes? Hay dos grados de responsabilidad penal, ¿verdad? Ya dijimos que es a título de dolo y a título de culpa. Pero cuando hablamos de caso fortuito, hablamos de que no existe ni dolo ni culpa. O sea, que el resultado lesivo al bien jurídico se ha dado como consecuencia de un mero accidente. Por ejemplo, voy a poner el caso de una persona que va manejando su vehículo con la debida prudencia, sin ir a exceso de velocidad, sin ir con toda la prudencia, ¿verdad? Del caso, y atropella a alguien debajo de un puente peatonal. O sea, la persona no usó el puente peatonal, sino que caminó debajo del puente peatonal sin pensar, ¿verdad?, que podía ser atropellado. En este caso, el accidente se explica, o la muerte puede ser un atropellamiento que con causa letal, ¿verdad? Con la muerte de la persona atropellada, se da por la imprudencia más que todo del peatón. O el caso de la persona que va manejando su vehículo y que atropella a un niño que va corriendo detrás de una pelota, ¿verdad? Que sale de improviso el niño detrás de la pelota, ¿verdad? Entonces lo atropella. O el caso de la persona que va sacando su vehículo del estacionamiento, de su garaje, y va retrocediendo sin darse cuenta que hay un niño, eh, detrás de su carro.
Pero entonces son situaciones que se pueden dar donde no hay ni dolo ni imprudencia, pero hay un accidente, hay un resultado lesivo. Recuerdo el caso de un no vidente que pasó, iba atravesando una calle y más o menos eran como las 5 o 6 de la tarde cuando el sol está bajando, pero está fuerte, pero está, digamos, ocultándose y había un fuerte resplandor. Entonces la persona no, no vio cuando iba caminando el no vidente tratando de pasar la calle, ¿verdad? Y lo atropelló y lo mató. En este caso, el, obviamente que no se puede atribuir eso ni siquiera a una conducta dolosa o una conducta imprudente, sino que más que todo fue un mero accidente, o lo que en doctrina se conoce como caso fortuito. El caso fortuito, el mero accidente, no tiene responsabilidad ni a título de culpa ni a título de dolo. Solo no hay responsabilidad penal, pero sí hay responsabilidad civil. La responsabilidad civil corresponde a la persona que causa, en este caso, el hecho sin dolo ni culpa, pero sí no excluye la responsabilidad civil consistente en la indemnización de los daños y perjuicios provocados por el hecho, ¿verdad? Como consecuencia de un caso fortuito o de un mero accidente. Es importante distinguir entre culpa inconsciente y caso fortuito, pues en ambos no se previene el resultado lesivo. Pero mientras que la culpa inconsciente, dicho resultado era previsible y debió preverse, en el caso fortuito, tal resultado tiene que ser imprevisible o producirse, como dice nuestro código, por mero accidente. O sea, que una persona en su sano juicio, ¿verdad?, va a utilizar el puente peatonal para pasar una carretera peligrosa. Entonces, normalmente los conductores van confiados a que los peatones van a ir por arriba, van a atravesar el puente peatonal, pero algunos no lo usan. Y entonces la persona que, el conductor en este caso, en- no tiene la capacidad de prever que el peatón no va a usar el puente peatonal. Entonces va confiado, pensando que el peatón va por arriba. Entonces vamos a ver cómo están ustedes. Para ustedes, ¿qué es la imprudencia, Pedro Santos? La imprudencia, ¿qué es para usted? Cuando una persona actúa con imprudencia, Pues actuar de forma precipitada o temeraria. Buenas tardes. sin precaución, actuar sin Correcto. precaución y sin cautela, ¿verdad, Pedro? Sí, Y correcto, justo eso iba a decir, de actuar sin ahora, precaución. ahora dígame usted, Pedro, alguien que Ujú. actúa con prudencia, ¿qué significa? Que una persona actúe con prudencia. Actuar con prudencia, bueno, prácticamente sería de Con el debido cuidado, ajá, con cuidado, o sea, observando sin las intención reglas. de causar daño o provocar eh, algo, pues. Cuando dice que alguien va manejando su vehículo con la debida prudencia, ¿qué significa para usted? Va con todas las medidas de precaución, va vigilando, o sea, va a la velocidad adecuada, tomando en cuenta siempre el espacio. Justo hoy venía saliendo del trabajo y adelante de mí un carro atropelló a una señora. ¿A Y dónde vive usted? en Omoa, el sector de Omoa. Omoa. Ajá. Entonces, usted le fue testigo de ese atropellamiento. Sí. ¿Y a quién atribuye ese resultado de atropellamiento? ¿Quién tuvo la culpa ahí en ese caso? Em, pues mire, en la zona donde sucedió el accidente, la señora se bajó de un bus. Factor uno, el bus paró donde no hay una bahía, donde no es parada de Ah, bus. ok, La ok. bajó. Entonces ella cruzó la calle, pero el carro que venía atrás venía muy rápido, entonces
deduzco de que no la miró. Sí, Entonces la entonces yo atropelló, pero a la podría, vez ajá, no se detuvo, se dio a la fuga. esa es otra cuestión. Sí, ya ahí Bueno, hay otra cuestión implicada. entonces digamos que ahí hay una serie de sucesos causales. En primer Correcto. lugar, el conductor de la unidad de bus de transporte urbano bajó a la pasajera en un lugar no apropiado y la puso en peligro. Sí, Por, la verdad. por eso es importante que los conductores de buses de la ruta urbana utilicen las bahías correspondientes, porque en esos lugares hay ciertas medidas de seguridad para los peatones. Y lo que sucede es que bajan los peatones en medio de la calle Ujú. o en el carril donde las personas tienen que cruzar la calle todavía para alcanzar la acera. Sí, y en la zona, bueno, prácticamente que la ruta es de la carretera internacional, pues no es interurbana. Sí, Entonces pero mucho más peligroso todavía. podría decir que el conductor que la atropelló iba a exceso de velocidad. Sí, la verdad que sí. Y Porque exceso de también, velocidad también. si hubiera ido tal vez respetando las reglas de seguridad, las reglas mínimas de seguridad de velocidad en una zona urbana, tal vez no lo hubiera atropellado. Ajá, es correcto, sí hubiese evitado. ¿Cuál es el límite de velocidad en una zona urbana? Pues tengo entendido que es de... um, Isis, ¿usted sabe esa información? Pues no sabría decir el límite de velocidad. Creo yo creo que que en sería unos bulevares es 20 como de kilómetros. 40, no sé, en bulevares creo que anda como en 40 kilómetros. No, en un bulevar Ahí es de que en 60. carreteras internacionales creo que anda como en 60 y 80, Carreteras interurbanas puede ser 70. ¿verdad? Pero en una zona urbana no puede ir a más de 40. A más de No puede 40. ir a más de 40. Sí, y ese carro de seguro iba mucho más rápido, Iba porque mucho más rápido. Abogado, no frenó entonces, ese señor, No, no. imagínese. Entonces él huyó porque seguramente tuvo temor de que lo responsabilizaran de haber atropellado porque iba a exceso de velocidad. Sí, la verdad. pero ahí Sí, los dos tienen culpa, abogado. Uno por haber bajado a Ujú. la pasajera en un lugar no correcto y el otro por haberla atropellado. Porque yo así soy es. conductora y yo cuando veo bus, aunque esté mal estacionado, yo siempre tengo la precaución de pitar o de bajarle a la velocidad porque yo sé que la gente siempre sale corriendo y se cruza. Entonces ahí Mire, también Es uno de correcto. conductor. hay Sí. pasajeros que se tiran a la calle sin ver. O sea, Sí, peatones y salen adelante de un bus, imagínese, y usted viene tal vez manejando en la carretera, ¿verdad? sí. Entonces siempre hay que reducir la velocidad en estos casos, siempre hay que reducir la velocidad. Leonel, ¿usted quería decir algo? Leonel, José Paz Martínez. Claro, que según tengo entendido, la ley de tránsito, en las calles pueden andar a 40 kilómetros por hora y en los bulevares y avenidas a 60 kilómetros por hora. Así es. Sí, no son avenidas de alta velocidad, los bulevares tampoco. Ah, lo que pasa es que la gente no conoce los límites de velocidad en zona urbana. Ni siquiera en carretera. En carretera, digamos, el que va a exceso de velocidad ya sobrepasa los 70, 80 kilómetros por hora, ya sería un exceso de velocidad. Dígame, Osman. Abogado, buenas tardes. Bueno, creo que aquí la mayoría, pues, conducimos o somos peatones, ¿va? Por lógica, nosotros vamos a tener sentido común al momento de cruzar una carretera, al momento de conducir un vehículo, ya que en una ciudad no vamos a sobrepasar el límite de velocidad, que es 30-40, ¿cierto? Pero entra mucho la conciencia y la educación vial porque no la aplicamos. De hecho, las motocicletas, uno cuando anda conduciendo, tanto mira a la izquierda como mira a la derecha. Y ya se sabe que uno por dónde tiene que rebasar, ¿me explico? Entonces la motocicleta la rebasa por la izquierda o por la derecha. Entonces eso, pues obviamente es causa de accidentes, ¿verdad? Sí, Entonces no estamos aplicando la ley como tal, ni los peatones y a veces los conductores. sí, dígame, Ana. Buenas tardes, abogado. Aquí en la CA5 se ve bastante ese límite de velocidad, o sea, que sobregiran ese límite de velocidad y por eso es que hay tanto accidente en esa CA5.
Yo siempre, cuando voy para San Pedro, yo me encomiendo a Dios porque la verdad es que a uno le da miedo que a veces hay carros que, bueno, incluso los buses, pues a veces también hasta le chiflan a uno según el exceso de velocidad que llevan. Y ese es un riesgo. Por eso es que no se logran controlar cuando pierden el, El lo del control timón, del... el control, Sí. sí, Hace sí. poco acaba de suceder un volcamiento de un bus que iba cargado de pasajeros, ¿no? Ajá, En sí, Lloro. Sí, a veces se da por falla mecánica y otras veces por imprudencia del conductor, en la mayoría de las sí, veces. ajá, Porque ahorita está lloviendo. Entonces, sí. cuando hay cambios climatológicos, también debe haber cambio en la manera de conducir el vehículo. Tiene que manejarse con mayor precaución, con mayor prudencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en Honduras andan las llantas lisas de los vehículos, fíjese. No cambian las llantas cuando tienen que hacerlo. Entonces, la mayoría de la gente espera que las llantas queden completamente lisas para cambiarlas. Y fíjese que en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Allá más bien, bueno, las cambian antes de tiempo. Y por eso es que vienen a dar ese montón de llantas usadas a estos países como Honduras. ¿Verdad? Que hay una importación de llantas usadas que tremenda, ¿verdad? Que son llantas que ya vienen con bastante rodamiento de donde vienen, ¿verdad? Y nosotros se las ponemos a nuestros vehículos. O sea, allá porque tienen que cambiar a cada rato porque tal vez son lugares donde cae nieve, donde hay mucho lodo, donde hay mucho, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero necesitan andar sus llantas en perfectas condiciones. Y acá, pues, entonces, cada vez que llueve, los carros se deslizan y se salen de la vía, ¿verdad? O sea, se da mucho accidente por ese motivo. Y la impericia también es una causa de delitos culposos. Para usted, Ana Paola, ¿qué es la impericia? Como causa de la comisión de los delitos de carácter imprudente o culposos. Podría decirse que una persona que no sabe conducir y que se atreve a manejar un vehículo, em, si no tiene la experiencia necesaria, digamos, incurre en impericia. Ana, Puede volverme a repetir porque se me fue la señal. ajá, y si usted sí escuchó, ¿verdad? Sí, abogado. Bueno, si es una persona que no tiene la expertise para manejar, obviamente sí tendría culpa, porque usted no va a agarrar un vehículo sin saber y va a ir a atropellar a una persona, entonces sí incurre en una falta. Y con el manejo de armas de fuego, también se puede hablar de impericia si no tiene entrenamiento para manejar un arma. Sí, también considero que sí, porque más eso que es más delicado, Y un cuando arma. una persona que tiene entrenamiento y que tiene el conocimiento en el manejo de armas se pone a Ujú. jugar con una pistola en frente de personas que... Ahí no hablamos de impericia. ¿De Esa qué es hablaríamos? imprudencia. Esa es imprudencia, Sí. ¿verdad? Porque la imprudencia es que excede el límite de su precaución, ¿verdad? La cautela que debe tener al manejar un objeto peligroso. Ya se sabe que no se puede manipular un arma cargada en frente de personas, en frente de terceros. Y Máxime aunque cuando el esté en uno arma solo. tiene, porque hay armas que tienen defectos o que son armas que son muy fáciles de Muy disparar o sensibles. muy sensibles, correcto, que con un poco de presión se disparan. Generalmente las armas que han tenido bastante uso. Las que son Entonces, automáticas son más frágiles también al se gatillo, puede ir no el de solamente un sí. proyectil, sino que se pueden ir varios proyectiles con Se solo una pueden ir vez en ráfaga. que se, que se toque el gatillo, se pueden ir varios proyectiles, ¿verdad? Con mucha más. Por eso, digamos, en las zonas urbanas no se permite, digamos, ni a los civiles no se permite la aportación de armas de guerra, ¿verdad? Porque son de uso prohibido, porque son armas automáticas. ¿Verdad? Entonces las armas que son permitidas son armas semiautomáticas, ¿verdad?
y de cierto calibre porque no se pueden permitir calibres demasiado altos. Y cuando hablamos de negligencia, ¿qué significa la negligencia? A ver, alguien como Osman o Leonel que me explique para ellos qué la negligencia como causa de comisión de delitos culposos o imprudentes. Negligencia. Negligencia en un delito culposo podríamos considerar una persona que no tiene cierta prudencia o precaución, no sé si incurre. Sí, siempre hay falta de cuidado. En todos los delitos en general, los delitos imprudentes o los delitos culposos, siempre hay falta de cuidado. Pero en la negligencia hay una condición particular, que la persona deja de actuar conforme se espera que actúe el individuo. Por ejemplo, la negligencia, por ejemplo, podría ser en el caso del médico que deja de atender una emergencia o que se ausenta cuando tiene que permanecer en una emergencia. Si está de turno, ¿quién tiene que permanecer ahí? Pero si se ausenta, cualquier cosa que pase es responsabilidad de él porque su obligación es estar en el lugar de atendiendo al público. La negligencia es el descuido o la omisión, la responsabilidad por omisión o la falta de aplicación de las medidas que corresponden según su responsabilidad en el cargo. Por ejemplo, la negligencia puede ser en el caso del encargado de cambiar la vía de tren, que él debe saber que a tal hora tiene que cambiar la guía para cambiar de carril. Si no lo hace, puede provocarse un accidente de trenes, ¿verdad? Entonces ya sabe que a tal hora tiene que cambiar la vía. Si no lo hace, cualquier accidente que pase es por culpa o negligencia, por falta de cuidado o omisión de sus deberes de cuidado, ¿verdad? En cuanto a la realización del hecho típico. Entonces decimos que la responsabilidad a título de culpa se puede dar por imprudencia, por impericia y por negligencia. Esas son las tres formas de responsabilidad a título de delitos culposos o imprudentes. Y el caso fortuito excluye la culpabilidad. Dijimos que cuando hay caso fortuito o mero accidente, no se da ni responsabilidad a título de dolo ni a título de culpa. No hay responsabilidad penal, pero sí hay responsabilidad civil. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces aquí nos quedamos y nos vemos mañana. Dígame, Esmi. Abogado, también mencionaba en la lección 25, la culpabilidad también habla de manifestaciones de la culpa, pero por inobservancia de reglamentos. Ok, eso se da, digamos, con el caso de la negligencia, porque usted sabe, por ejemplo, los protocolos que tienen que seguirse para el cumplimiento de determinadas obligaciones legales. Por ejemplo, em, Por ejemplo, el- ignorar normas de seguridad industrial como correcto, así ejemplo. es. Así es, por ejemplo, el uso de mascarillas, el uso de guantes, el uso de anteojos protectores, el uso de tipo de equipo especial de seguridad, ¿verdad? Si no se usa, digamos, aquí en Honduras, pues, los trabajadores tienen malas costumbres laborales realmente de seguridad. No les gusta usar guantes, no les gusta usar mascarillas, no les gusta usar. Incluso a algunos conductores de vehículos no les gusta usar cinturón. Yo me acuerdo que, cinturón de Exacto. seguridad, ¿verdad? Recuerdo que unos muchachos que andaban de seguridad de un alto funcionario del Estado nunca usaban cinturón y me decían de que ellos no pueden usar cinturón porque tienen que andar aprestos con el arma y que no sé qué y que allá. Pero bueno, la mayoría de ellos han sufrido accidentes y han fallecido en accidentes de tránsito porque no usan cinturón. Lo mismo con las motos, el uso de casco. El uso de casco correcto, ¿verdad?
Es una buena observación con respecto a eso. El casco no es de lujo. El casco es para protección del órgano vital, ¿verdad? Dicen algunos que es lo único que queda en un accidente de moto, es lo único que queda entero, que es la cabeza, porque usa el casco, ¿verdad? Pero lo Sí, hay cierto es gente que que lo camina en todo, sí, hay gente que no lo usa o que en los cree que es codos. opcional. Pero ahí Sí. no es opcional, es un artículo de seguridad. Ahora, en Estados Unidos hay estados donde no es obligatorio el casco. Entonces ahí dice que para ellos la libertad es lo más importante y que la persona asume el riesgo de una actividad si no tiene las medidas de seguridad y que bueno, por ejemplo, eh, bueno, no recuerdo el nombre del estado. Abogado, Sí, disculpe, y por ejemplo, en situaciones así como en centros educativos donde no se cumplen con las medidas de seguridad, ¿cabe esto? ¿qué medidas de seguridad, por ejemplo? Por ejemplo, en los edificios o por ejemplo, Extintores de incendio, ajá, por ejemplo. sí, ¿Qué otra medida de o seguridad para puede que haber? ajá, por ejemplo, en cuestiones así de una situación de un terremoto que no cumplan con todas esas medidas de seguridad, cabe. Sí, correcto. Por ejemplo, en los moles, ¿verdad? Cuando están trapeando, cuando el piso está mojado, tienen que ponerle avisos a la gente. Tienen que poner conos y avisos ahí, ¿verdad? Piso liso, piso mojado, para que la gente, porque si no ponen esos avisos y la gente se cae, hay responsabilidad civil. Y pueden demandar al mall por cualquier fractura que se pueda provocar por una falta de los deberes de las medidas de seguridad que tienen que actuar, ¿verdad? Por ejemplo, si en una construcción el- la compañía que está realizando la construcción no exige a sus trabajadores usar guantes, mascarillas o zapatos especiales para no deslizarse, o el uso de arneses, ¿verdad? Si van a subir digamos, a lugares que son muy altos, o tienen que limpiar ventanales, tienen que hacer uso de arneses y equipos especiales. Tienen que exigirlo. Ahora, si el trabajador no lo usa y tiene un accidente, la compañía no está obligada a pagar indemnizaciones, ¿verdad? Con respecto a la responsabilidad civil. Bien, entonces aquí nos quedamos y quedamos pendientes de mañana con la lección 27. Gracias, abogado. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Hasta pronto. abogado. Feliz noche. Ok, bye. Gracias, abogado. Feliz tarde. Gracias.